Bueno, y estamos aquí con nuestra invitada de hoy, Marta Tenuto. Buenos días, ¿cómo estás, Marta? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Gracias por estar aquí, y también estamos con su pareja, con su esposo, Raúl Irigoyen. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, todo muy de bien. visita acá por la radio. Sí, disfrutando de un momento de radio. Hace muchísimo tiempo que no hacíamos nada con Marta. También hemos estado en algún momento disfrutando de un estudio de radio. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Queremos contarles quién es Marta Tenuto, que es doctoranda en educación, magíster y especialista en educación por la Universidad de San Andrés. Es especialista en psicología educacional del Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, licenciada en psicología por la UBA, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Morón y profesora para la enseñanza primaria. Es jefa de trabajos prácticos de didáctica especial y residencia, profesorado de relaciones de trabajo, ¿está bien? Y por la UBA. Y también es profesora y asesora en la Universidad de Favaloro, coordinadora del equipo de prácticas pedagógicas del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y es investigadora, por lo cual la hemos fundamentalmente llamado para este programa en el que vamos a hablar acerca de la educación secundaria. Además, tiene 35 años de trayectoria docente, lo cual no es poco, ¿no? No, bueno, muchas gracias. En general, cuando hago una breve presentación de cierto recorrido, que suelo comenzar por los 35 años de docencia, de trabajo, después también digo que, bueno, estoy casada desde hace 30 años y tengo una hija. Uno no es lo único que hace en la vida, que es estudiar y trabajar, porque a veces, ¿no?, es parte de la presentación también personal y profesional. Y antes de avanzar, quisiera agradecerte, Elena, a vos y a Daniel por esta oportunidad, por el encuentro, por la posibilidad de estar acá compartiendo este espacio, este tiempo. Bueno, no, gracias a vos. Saben que Marta nos acaba de obsequiar 2 libros que escribió. Uno se llama Herramientas de Evaluación en el Aula, y otro se llama Planificar, Enseñar, Aprender y Evaluar por Competencias, Conceptos y Propuestas, que escribió junto a Cristina Bruti y Sonia Algarañá. Así que te agradecemos mucho que nos hayas traído este material. Y hablando de libros, voy a hacer acá un paréntesis. Recuerden, nuestros oyentes, que hoy vamos a hacer el sorteo por el libro de María Florencia Delgado, Cine y Educación, que nos lo envió generosamente para que podamos acá sortearlo entre nuestros oyentes que han puesto me gusta a lo largo de esta semana. Así que bueno, vamos a comenzar hablando con Marta Tenuto acerca de la escuela secundaria. Nos interesa conversar sobre todo acerca de los últimos años de la escuela secundaria, pero me interesaba que antes de entrar directamente en temas, nos cuentes cómo conformás o de dónde viene tu equipo de investigación o el equipo de investigación en el que vos estás desarrollando tu trabajo hoy. Sí, en principio es interesante que hoy hablábamos acerca de a veces los encuentros que cada uno de nosotros tiene con otros profesionales en lugares a veces no esperados. Esto tiene un poquito de historia. En el año 2009 a mí me invitan a dar unas charlas y unas conferencias en una escuela que se llama la Benemérita Escuela para Maestros en México, en la ciudad, en el DF. En ese momento mi hija me acompaña y 2 años después ella decide quedarse a vivir en México. Ajá. Cosa que reside en este momento, lugar donde reside. Bueno, en ese momento, en el 2011, voy a visitarla y uno sigue con los contactos con los colegas, y una colega que vive en Guadalajara me dice que, bueno, ya que estás acá, ¿no? Como si fuera, ya que estás acá, venite a Guadalajara a dar una charla, porque había un encuentro de magíster y doctores. Ellos tienen un circuito muy interesante que todos los años hacen encuentros para
hablar sobre planeación, le llaman ellos a la planificación, enseñanza y evaluación, y debatir sobre investigaciones que se han realizado. Me dicen en ese momento que hay un argentino que yo no pude ubicar por su nombre, pero bueno, cuando doy la charla salgo y Horacio Ferreira me dice: hola Marta, ¿cómo te va? Con lo cual era obvio que me conocía. Y ahí me hace referencia a que en realidad nos conocíamos porque yo fui durante varios años el referente de evaluación de ciudad en Nación. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 2011 en ese momento. En realidad Horacio Ferreira es un académico que tiene una larga trayectoria, pero que además es subsecretario de Educación en Córdoba. En este momento, y en ese momento también porque, digamos, trasciende su desarrollo académico, en realidad hace que él tenga una carrera que no está pegado a las cuestiones más partidarias. Entonces va pasando por las gestiones, es decir, permanece a lo largo de distintas gestiones. En ese momento, a partir de ese momento, entro en contacto con Horacio y en un primer momento me invitan a trabajar en la capacitación. Ya en ese momento se estaba aplicando el diseño nuevo de educación secundaria. Y viste que parece que los psicólogos tenemos un lenguaje bastante peculiar, entonces como yo soy psicóloga, parece que podía hablarles a los profesores de psicología, ¿no? En este lenguaje que parece que es una jerga que tenemos los psicólogos. Entonces ese año empiezo a trabajar con los profesores de psicología de secundaria sobre la enseñanza de la psicología en el secundario. Ajá. 11 y 12. Y después, bueno, esto se extiende a la capacitación de profesores de secundaria en Córdoba, cosa que hago. Este año fui todos los meses, voy 3 días en el mes a distintos lugares. Entonces, bueno, ya yo digo que he recorrido Córdoba. También me invitaron en ese marco a participar de un equipo de investigación que el doctor Horacio Ferreira tiene desde el año 2007. Estaban en otro proyecto, pero que está enmarcado precisamente, el actual es el proyecto de investigación, es de educación de adolescentes y jóvenes, una mirada desde los procesos de diseño y gestión de las políticas públicas en la educación secundaria obligatoria, el caso de 3 provincias, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires. Sí. ¿Por qué eligieron estas 3 provincias para comenzar? Bueno, en principio son 3 provincias muy importantes. Los criterios por los cuales los investigadores a veces nos tomamos decisiones sobre la selección de los casos, a veces tienen que ver con cuestiones de pertinencia, pero también de accesibilidad. El equipo lo integran profesionales argentinos, colombianos, uruguayos, mexicanos, y también lo integran profesores de estas 3 provincias. Entonces, creemos que para poder investigar y poder trabajar con los actores, que precisamente lo más interesante no es una mirada desde los documentos, porque los documentos resisten cualquier cosa, sino que es una mirada desde los actores, desde sus voces, desde sus trayectorias. Y digo miradas porque precisamente tratamos de habilitar no solamente las voces, sino las miradas. Es necesario tener acceso a esos espacios. Y además porque son provincias que han tratado de instrumentar la educación secundaria obligatoria y la implementación de estos diseños en forma medianamente temprana, más que otras. Bien. ¿Y qué objetivos se plantearon en el inicio de la investigación? En principio es una investigación que, como te decía, lo que procura es ver, en general en la Argentina, si nosotros miramos, me gustaría hacer un poco de contexto sobre educación secundaria. Dale. La educación secundaria surge como la conocimos durante mucho tiempo, en el siglo XIX, en el marco del surgimiento de los estados. A veces nosotros tenemos una creencia de que el surgimiento de los estados nacionales fue solamente en Argentina, mientras afuera, digamos, Europa ya los tenía totalmente consolidados, lo que es erróneo, porque por ejemplo Italia tardó más que nosotros, todavía seguían con una consolidación bastante tardía. En ese contexto siglo XIX se termina de configurar el sistema educativo como lo conocemos hoy.
Es decir, pensemos que en 1884, ley 1420 de educación para los niños entre 6 y 14 años, que es una instalación bastante temprana en muchos países de educación obligatoria para todos, se crea los nacionales en el 63, ¿no? Recordemos Mitre, Sarmiento, Avellaneda, las presidencias. Mitre, el Nacional de Buenos Aires, Sarmiento, el Normal, que en ese momento era las escuelas normales, que eran para formar maestras, eran secundarios. Y surge los nacionales como esta formación de dirigentes, este lugar de pasaje para la universidad. Me parece importante no solamente pensar que es un momento fundacional, sino que es otra sociedad. Pensemos que en el siglo XIX todavía existía la figura del escribiente, es decir, alguien que escribía por voz y te leía las cartas, que recién a fines del siglo XIX se crea la máquina de escribir, que los tiempos de esa sociedad eran otros. Todavía no habían llegado las grandes olas inmigratorias y estaba pensada esa educación secundaria para un grupo selecto de la población. Los cambios sociales han hecho que nosotros veamos que en los últimos años la educación es un derecho. Entonces, en principio, lo que hay que pensar es precisamente esto, la educación, no solamente primaria, sino secundaria, como derecho del ciudadano para acceder a ella. En ese marco lo que se trata de hacer es estudiar en qué medida, cuando se hace algún cambio, en este caso de diseño curricular, estos cambios favorecen o no esta inclusión, que era un poco lo que hablábamos ayer, sí. La inclusión con calidad a la educación. Bien. Ahora, ustedes vienen trabajando porque la investigación no está terminada. No. Entonces, ¿cuál es el abordaje? ¿Qué metodología de investigación implementaron durante este periodo para abordar los temas? Sí, en realidad es un reto porque lo que tratamos de hacer es utilizar no un instrumento de recolección de datos tan habitual como las encuestas, sino que tratamos de propiciar distintos espacios, porque todos sabemos que el instrumento de recolección de datos condiciona las respuestas. Por supuesto. ¿No? Entonces, se habilitaron foros virtuales donde se trabajó con distintas preguntas abiertas y semiabiertas, con estudiantes, con docentes, con directivos, con supervisores, y de esa manera tratamos de relevar sus impresiones, sus miradas, sus perspectivas, lo que ellos reconocían que rescataban de la aplicación de los diseños, lo que decían que había que mejorar, cuáles eran los documentos que podían ver que habían sido productivos, que les aportaban a sus prácticas. Pero también se hicieron otras actividades, como por ejemplo hay un seminario interno donde se trabajaron distintos ejes, y yo estuve particularmente en el que trabajaba con jóvenes. Es decir, a mí me tocó trabajar con los estudiantes, que me parece que es es lo que más me gusta. Cada uno se anotaba en lo que más le gustaba. A mí me gusta trabajar con los estudiantes. Y a mí me pareció muy interesante lo que ellos nos podían decir, porque ellos expresaban algunas cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta y que tal vez por obvias pasan desapercibidas. O porque nos falta un poco de escucha, ¿no? A veces. Sí, o porque los criterios de selección también no tenemos en cuenta que pueden estar sesgados. Por ejemplo, una de las estudiantes les dijo a sus compañeros: a ver, levante la mano, ¿cuántos de ustedes se llevaron materias? Y ninguno. Quiere decir que por algún motivo los directores habían elegido enviar a sus mejores alumnos, ¿no? Bien, yo te propongo, Marta, vamos a ir a un tema musical, hacemos un cortecito acá. ¿Cómo no? Y vamos a hablar sobre los jóvenes y la escuela secundaria y cuál es la mirada que ustedes vienen teniendo en función de esta investigación que están haciendo y algunas preguntas que te queremos hacer también en relación a eso, ¿sí? Perfecto.